bendiga, bienvenido una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo contigo nuestra enseñanza ahí de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a estar analizando el mandamiento número 4. Fíjate qué bonito, ya vamos en el 4, ya hemos grabado algunos y los hemos estado compartiendo ahí contigo. Y bueno, el tema que traemos para el día de hoy nos dice: acuérdate del día de reposo. Y vamos a estar leyendo ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al verso 11. Y mira, nos dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bueno, como ya te decía, en este mandamiento vamos a estar viendo que se le pide al pueblo de Dios santificar el día de reposo. ¿Cuál era ese día y por qué se le pidió al pueblo de Israel? Bueno, lo vamos a estar analizando. Ojalá que tú y yo lo podamos entender muy bien, porque dice aquí que recordemos que Israel acababa de salir de la tierra de Egipto, de lo que es la casa de servidumbre. Recordemos que allá en Egipto, en primer lugar, Israel era esclavo, no gozaba de ningún día de descanso. Ellos trabajaban constantemente, fíjate bien, todos los días. No tenían derecho a ni siquiera un día completo de descanso. Así es que Dios, podríamos decir, que estaba forjando en Israel una nueva nación, un nuevo pueblo, con nuevas leyes, con nuevos mandamientos. Dios quería borrar todas aquellas leyes que el pueblo de Israel conocía en Egipto. Así es que ahora Dios, como su nuevo líder, podríamos decir, les está dando nuevas leyes. Y qué bonitas las leyes de Dios, porque entre ellas Dios no descartó darle un día de reposo o un día de descanso para su pueblo. Algo que, como ya te mencionaba, ellos no tenían ese privilegio cuando eran esclavos en Egipto. Así que Dios proveyó este mandamiento que beneficiaría a los seres humanos. Pero fíjate qué grande es nuestro Dios, porque este mandamiento no solo traería beneficio a los seres humanos. Este mandamiento podríamos decir que beneficiaría a toda la creación, porque no solo se descansaría el hombre, sino que también se estaba diciendo en el mandamiento: ni tu criado, y luego dice el ni tu bestia. O sea, nada de lo que tú tienes o de lo que tú posees, nada va a trabajar, porque incluso vemos que aún la tierra reposaba o descansaba en ese día de reposo, en ese día de descanso. Era algo muy bonito. Y qué importante, ¿verdad? Qué bonito que podemos ver a ese Dios como un Padre bueno, como un Rey justo, que incluyó un día de descanso para su pueblo. Y bueno, podríamos decir que Dios se pone como ejemplo en este mandamiento, porque dice aquí que el beneficio sería para los seres humanos y también para la creación, pero Dios se pone como ejemplo en este mandamiento, porque ahí dice: porque en 6 días Jehová tu Dios hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo día Él lo descansó. Qué bonito, porque eso lo encontramos allá en Génesis capítulo 2. Yo te lo quiero compartir y te lo quiero leer, ahí del verso 1 al verso 3. Mira por qué el mandamiento pedía esto, porque Dios así ya lo había hecho al principio. Y nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto nos da a entender, fíjate bien, que Dios había creado todo lo que encontramos en el universo, pero dice ahí: pero el séptimo día Dios reposó, Dios descansó. Así es que vamos a ver por qué Dios permitió esto, para ponerse como un ejemplo de que el ser humano o incluso la creación necesitaba de un día de reposo.
Dios recalcó en este mandamiento que ese día era día de reposo para Él, comprometiendo así a su pueblo a no realizar ninguna tarea en él, porque le está diciendo, acuérdate del día de reposo, pero luego él dice, mas el séptimo día es reposo, dice, para Jehová. Yo quiero que tú vayas entendiendo esto muy bien, porque esto va a ser importante en nuestro devocional. El día que Dios les estaba recalcando, les estaba diciendo que era para Él, era para Dios, no era en sí un día propio o un día que ellos se podían tomar, como decimos nosotros, como vacaciones. Estamos hablando de un día para Dios, separar un día para Dios. Esto va a ser algo muy importante. Dice que este día era el día séptimo, que en hebreo lo conocemos como el Shabbat. Y en la ley era muy estricto que se cumpliera con la observación y el cumplimiento de este mandamiento. De no ser así, traía consecuencias muy graves porque era ley. Era como nosotros violar una de las leyes que tenemos en nuestra Constitución, que tenemos en nuestro país. Era algo similar, porque Israel se regía, estas eran sus leyes. Así es que era muy, muy difícil y las consecuencias eran muy graves si ellos llegaban a violar este mandamiento. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Números capítulo 15, versículo 32 al versículo 36. Ahí encontramos, fíjate bien, la historia de un hombre que salió solamente a recoger leña. Solamente sale a recoger leña en Sabbat, en día de reposo, y dice que lo encontraron algunas personas recogiendo esa leña e inmediatamente fueron a avisarle a Moisés, que era el líder de los hebreos, que estaba este hombre recogiendo leña en día de reposo. Así es que lo tomaron y lo llevaron, podríamos decir que lo pusieron como si fuera en un tipo prisión, hasta que se pidiera a Dios o se orara a Dios para que Dios decidiera qué se iba a hacer con este hombre que a la vista de la ley había violado uno de los mandamientos de Dios. Así es que dice el versículo 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Yo te quiero recalcar algo aquí en esta palabra, que a este hombre se le estaba condenando por su desobediencia. Grábate muy bien esa palabra porque más adelante en nuestro devocional quiero que quede bien claro qué es el día de reposo o el día de descanso para nosotros. Así es que aquí se le está condenando a este hombre por su desobediencia o la violación a uno de los mandamientos de Dios. Dice, a lo largo de la historia hemos escuchado muchos desacuerdos. Tú habrás escuchado que en diferentes denominaciones hay muchas diferentes opiniones. Unos dicen que si se debe de seguir guardando en nuestra actualidad el día de reposo o no, que si es una obligación para la iglesia o para el pueblo de Dios que nosotros tengamos que guardar dicho mandamiento. Pero hoy en este devocional yo te quiero dar una explicación bíblica. No te quiero dar una opinión que sea propia, sino que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar escudriñando algunos textos bíblicos, porque nos tenemos que apegar a la palabra para saber si es que Dios demanda o no demanda que nosotros cumplamos estrictamente este mandamiento como estaba escrito de no hacer ninguna obra en él. Dice que cuando Jesús vino a la tierra fue muy criticado por los fariseos de su época, ya que le acusaron de violar este mandamiento. Y vamos a ver y vamos a analizar algunos ejemplos muy importantes a través de los cuales tú y yo vamos a poder entender por qué a Jesús se le acusó de violar el día de reposo. Y vamos a ir a diferentes ejemplos. El primero lo tenemos ahí en San Mateo capítulo 12. Y ahí dice que tenemos el ejemplo de los discípulos de Jesús arrancando espigas en el día de reposo. Y pudiéramos decir, fíjate bien, que esto nos habla de trabajar para proveer nuestros alimentos. Y nos dice aquí del versículo 1 en adelante, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Pero quiero que tú veas muy bien la respuesta de Jesús. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Déjame decirte que Dios conoce la intención de nuestro corazón. A veces nosotros nos podemos esconder de los líderes de las congregaciones o queremos escondernos de Dios para hacer cosas, pero no te olvides que Dios lo que ve es nuestra intención, incluso aquello que nosotros hacemos en oculto, cuando creemos que nadie nos ve, y esa intención cuenta mucho para Dios. Por eso Jesús les dice aquí en esta palabra, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estaba hablando de su persona, de que era Dios mismo que había descendido del cielo en la persona de Jesús y ahora estaba entre ellos. Tú cuidas el guardar las cosas dentro del templo, pero uno mayor que el templo está aquí. Y mira lo que sigue diciendo, y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque en este mandamiento vamos a entender la intención de Dios. ¿Por qué Dios condenó al hombre que recogió leña en Sabbat? Nosotros decíamos, porque Dios estaba viendo su desobediencia. Pero ahora cuando viene Jesús a la tierra, quiere agregar algo y recalcar algo en ese mandamiento que estaban pasando por alto los judíos de su época. Y era la misericordia, el verdadero propósito por el cual Dios había traído un día de reposo o un día de descanso para su pueblo. Así es que les dice, están olvidando algo importante que implica ese mandamiento, que es la misericordia, más que el querer sentirse obligados a cumplir un mandamiento. Por eso les dice, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Esto es algo muy importante. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, como que Él vino y dijo, voy a reestructurar, voy a aclararte para qué Dios en realidad había puesto un día de reposo para su pueblo. Tú le diste un mal uso, tú le diste un mal significado, pero yo te he venido a enseñar y a recordar en realidad para qué Dios había puesto ese día de reposo. Así es que dice que Jesús le sigue diciendo, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poderle acusar, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Para qué era el día de reposo? Para hacer el bien, pero Jesús les condenó porque les dijo, ¿ustedes creen que Dios no se da cuenta de lo que hacen ustedes con su ganado, con sus animales? O sea, es más de valor para ustedes su ganado que una persona que necesita la ayuda de Dios. Porque a tu asno, a tu oveja, cuando tú la ves, dice Jesús, que cae en un hoyo en día de reposo, no la dejas ahí. Tú vas y la sacas de ahí porque te duele dejar algo que es de tu propiedad ahí tirado en un hoyo. Así es que no te importa que sea en un día de reposo, en un Shabbat, sino que tú vas y la sacas de ahí, como que Jesús les estaba diciendo, yo he visto lo que tú haces en el día de reposo. Fíjate qué tremendo es esto. Así es que Jesús les está diciendo, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, le fue sanada como la otra. O sea que Jesús vino y nos dijo para qué en realidad era el día de descanso. También dice aquí, para ayudar a nuestro prójimo. Así es que los siguientes ejemplos que vamos a ver nos van a hablar de la ayuda a nuestro prójimo. Fíjate qué importante es esto, porque qué tremendo es que Dios haya venido y haya encontrado
que en el día de reposo para el ser humano era de valor una oveja o un asno, pero no un ser humano, no la ayuda hacia un ser humano. Por eso Jesús les dijo: quiero que entiendas o que aprendas lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y en Lucas capítulo 14, ahí del verso 1 al verso 6, mira qué interesante este ejemplo. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Esto significa un hombre que tenía una enfermedad de lo que hoy conocemos como retención de líquidos. Dice: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les vuelve a hacer la misma pregunta a Jesús. Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le saca inmediatamente, aunque sea en un día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. O sea que ellos estaban dispuestos, como ya te decía, a ayudar a sus animales, pero no a su prójimo. Qué difícil de entender es esto, ¿verdad? Pero mira, quiero que tú veas el siguiente ejemplo conmigo. Qué tremendo cuando Dios examina nuestro corazón y ve que la intención de nuestro corazón en realidad es mala. Es tratar de decir, de tener una vida de apariencias por fuera, de que la gente de afuera nos tenga como que somos cumplidos en la ley de Dios, pero en realidad dentro de nuestro corazón o dentro de las paredes de nuestro hogar violamos los mandamientos de Dios. Así es que yo te voy a leer este segundo ejemplo que encontramos, y ahí vamos a ver el paralítico de Betsaida. Y nos dice allí en San Juan capítulo 5, del verso 5 al verso 11, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque fíjate bien, como que escogía precisamente el día de reposo para hacer todos estos milagros. Pareciera como que lo estaba haciendo adrede, o les quería dar una enseñanza al pueblo de Dios, al pueblo judío, que había tomado una idea equivocada de lo que era el día de reposo. Porque sigue diciendo: entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Fue la respuesta de aquel hombre que estaba ahí. ¿Cuánto decíamos ahí? Muchísimos años. Tú que me escuchas, muchísimos años ahí postrado. Y aquel hombre estaba recibiendo aquel milagro que había esperado durante años. Y aún así aquellos judíos, cuando le vieron, le dijeron: oye, ¿por qué te sanaron en día de reposo? Fíjate bien, le estaban reclamando por hacer el bien, le estaban reclamando por haber recibido un milagro, una sanidad en el día de reposo. Ahora piensa, ¿para qué creía entonces que era el pueblo de Dios el día de reposo? ¿Para qué consideraban entonces que se les había otorgado un día de descanso? ¿No era para hacer la voluntad de Dios en él? ¿Para hacer las obras de Dios en él? Tal vez tenían una idea equivocada, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que hemos llegado a creer que el día de descanso que nos dan en nuestro trabajo es para pasear, para vacacionar, para tomarlo para mí, para mis deleites. Y no he tomado muy en serio el mandamiento que me dice: lo vas a santificar para Jehová tu Dios. Nos dice el versículo 15, ahí de San Juan 5, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y mira lo que nos dice el verso 16 y 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que déjame decírtelo así, como que Jesús vino
Él como Dios, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él fue el que dio este mandamiento, como que Él vino y nos dijo, mira, te voy a dar una licencia como se le conoce allá en otros países. La licencia es el permiso de trabajo. Para que tú puedas hacer algo, para que puedas ejercer una profesión, tienes que buscar una licencia, un permiso que te otorgue trabajar. Como que Jesús vino y dijo, mira, te voy a dar una licencia, pero esta licencia es para que tú hagas el bien o para que aprendas a hacer el bien en el día de descanso, en el día de reposo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Dice, vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Que es la sanidad de la mujer encorvada y también en el día de reposo. Lucas capítulo 13 nos habla de este milagro y dice del versículo 10 al verso 17, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en esos pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. Pero mira lo que le responde Jesús. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Yo he visto, como que Jesús les estaba diciendo, yo he visto que en el día de reposo tú tienes tu buey ahí atado, tu asno, y lo desatas para llevarlo a tomar agua. Y mira lo que les dice. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, dice, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas y gloriosas hechas por él. Fíjate bien lo que Jesús les está diciendo aquí. Les estaba diciendo, yo he visto que tú desatas tu animalito que tienes ahí y lo llevas a beber, no lo dejas sin beber agua en el día de reposo. Y esta hija de Abraham, que tenía 18 años, que Satanás la tenía atada a esa enfermedad, fíjate bien lo que les estaba reclamando. No se le debía de desatar en un día de reposo como tú lo haces con uno de tus animalitos. ¿Cómo es posible que le des más valor a eso que a una hija de Abraham? Y dice que todos se avergonzaban. Todos no hallaban qué contestarle por lo que Jesús les estaba enseñando el verdadero mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo para Dios. Dice ahí, Jesús sana a un ciego en el día de reposo, eso lo encontramos en San Juan capítulo 9. Y ahí nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero Jesús le respondió que esa enfermedad que había en este hombre era para que se llevara a cabo ahí un milagro en él. Así es que dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces él y se lavó y regresó viendo. Pero viendo aquellos fariseos, dice el versículo 13 y 14, que el ciego había sido sanado y era en día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Fíjate que esto ocasionó mucha molestia en estas personas. Le reclamaban a Jesús por qué hacía tantos milagros en el día de reposo. Dice, aquí es como si Jesús nos estuviera aclarando en realidad qué era el mandamiento de Dios. Como ya te decía, lamentablemente en nuestros días vemos mucha gente usando para diferentes cosas el día de descanso.
podríamos preguntarnos o hacernos la pregunta, ¿tiene que ser exactamente el día sábado, el día de reposo? Yo te quiero recalcar algo, que Israel se regía bajo estas leyes. Israel no tenía leyes como nuestros países. Nosotros somos un país occidental y nuestros países tienen sus leyes, nuestras empresas tienen sus leyes. Tal vez tú podrías decir, yo a mí en mi trabajo me dan un descanso entre semana, o tal vez podrías decir, a mí me lo dan en domingo. No tengo yo exacto un día sábado para descansar. Lo que Jesús estaba hablando aquí, recalcando, es el día de reposo. No que sea exactamente que tú tengas que agarrar como Israel. En Israel era una sola ley para todo el país. Nosotros, bueno, si se pudiera decir así, lamentablemente no vivimos en Israel. Vivimos en diferentes países occidentales donde nuestras leyes son diferentes. Así es que podríamos decir que Dios a lo que hace referencia es a tu día de descanso. ¿Qué uso le das tú a tu día de descanso? Además, que hay algo profundo aquí en este mandamiento que te quiero recalcar para finalizar. Dice aquí, en la actualidad, la mayoría de las iglesias ha tomado el primer día de la semana para dedicarlo a Dios, hablando del día domingo. ¿Esto podríamos decir que es una violación? No, ya te lo explicaba. Nosotros no vivimos en el país de Israel, no vivimos allá donde todos tienen una sola ley. Nuestros países tienen leyes diferentes. Y mira que Dios proveyó esto. Tal vez muchos te podrían hacer creer que si no es el sábado, entonces tú estás violando un mandamiento de Dios, pero no es así. Dios proveyó que tal vez se iba a levantar una crítica en contra de este mandamiento, así es que Dios en su palabra, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, nos aclara a nosotros los que vivimos en otros países que no son en Israel. Y aquí nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que era el día sábado, que es el sábado. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que había de venir, dice, pero el cuerpo es de Cristo. Y esto es algo muy interesante, porque dice que este privilegio solo es para los que estamos en Cristo, que somos la iglesia. Esto no es un permiso para hacer lo malo, todo lo contrario, es una licencia para que tú hagas lo bueno. Tal vez tú puedas pensar, ¿tiene que ser estrictamente el sábado? Te lo aclaraba. Tú vives en un país diferente que no es el país de Israel o la nación de Israel. Te recuerdo que Israel era un pueblo regido por una sola ley, como ya lo estábamos viendo. Pero viene Jesús. A partir de que vino Jesús, este mandamiento se dio cuando Jesús aún no venía a la tierra. Pero cuando viene Jesús a la tierra, fíjate bien, y nace, y viene y nos aclara cómo era en realidad el día de reposo y para qué era el día de reposo. Viene Jesús, y ¿sabías tú que Jesús se convierte en nuestro día de reposo? Por eso dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Está diciendo que si Jesús vive en tu corazón, que si Jesús ya reina en tu vida, tú has entrado en ese reposo. Ahora tú constantemente estás en ese día de descanso, porque por eso dice el mandamiento, acuérdate de santificarlo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú santificas tu vida para que Jesús entre a vivir en él. Y desde ese momento tú y yo entramos en ese día de reposo. Jesús es, para nosotros, Jesús es nuestro Sabbat. Jesús es nuestro día de descanso. Ojalá que tú lo puedas entender y si no te lo voy a aclarar aquí un poquito. Mira, nos dice Hechos capítulo 20, versículo 7, y esta es nuestra última cita, y nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se estaba reuniendo la iglesia de Jesús? Dice aquí, bueno, dice que el primer día de la semana, hablando del domingo. O sea que Jesús vino y nos quitó el pretexto de querer decir solamente es el sábado o solamente es un solo día.
Qué bonito es cuando tú lo hayas entendido, si tú ya estás en Cristo y tú decidas, como muchos en la iglesia de Jesucristo, deciden separar el día domingo, que en la mayoría descansan los domingos, y decir, ese día no vamos a ir a un paseo, ese día no vamos a ir de vacaciones, ese día no lo voy a tomar para hacer mis compras, ese día no lo voy a tomar para ninguna otra cosa. Ese día lo voy a tomar para dedicárselo a Dios. Ese día lo voy a tomar para meditar en las cosas de Dios. Tal vez en el país en el que tú vives estén abiertas tus iglesias y puedas ir. En algunos de nuestros países aún no tenemos esa libertad, pero qué bonito que tú tomes ese día de descanso para lo que en realidad es, que es dedicárselo para nuestro Dios. ¿Qué hacían los judíos en ese día de descanso? Lo que Pablo está haciendo aquí, estarles predicando y enseñando la palabra durante el transcurso del día, sin cansar. Qué bonito es que tú y yo tomemos esta hermosa reflexión, este hermoso mandamiento, para hacer lo que en realidad se debe de hacer en Él. Ojalá que te haya servido esta enseñanza y que si tú no estás en Cristo, bueno, tú decidas venir a Jesucristo. Él es nuestro día de reposo, Él es nuestro descanso. Si estás en Él, no te preocupes, no vas a violar ningún mandamiento. Así es que yo te invito a que le dediques a Dios tu vida. Si este devocional ha sido de bendición para ti, compártelo con tus conocidos, compártelo a tu familia a través de tus redes sociales. Si aún no te has suscrito a nuestras redes sociales, te seguimos invitando a que lo hagas. Dios te bendiga.